taller que dice cómo citar con normas APA séptima edición. Bueno, ¿qué vamos a ver en nuestro taller? Vamos a ver, primeramente, vamos a definir y abordar cuál es el origen de las normas APA séptima edición, que es del año 2020. Vamos a ver el tipo de cita, la citación, por ejemplo, los casos especiales, por ejemplo, cómo citar cuando tenemos casos que no tienen fecha, citas sin autor, citas con autor anónimo, por ejemplo, entre otros. Y por último vamos a reflexionar sobre los conceptos de derechos de autor y plagio y por qué esto es importante llevarlo a cabo en nuestra trayectoria académica. Perdón. Bueno, entonces vamos a comenzar primero. ¿Qué son las normas APA séptima edición del año 2020? Vamos a hacer una introducción. Las normas APA de la Asociación Americana de Psicología son un conjunto de directrices para citar y referenciar fuentes de información. ¿Y cuáles son estas fuentes de información? Pueden estar contenidas tanto en un soporte físico como en los soportes digitales. Tenemos, por ejemplo, los libros, los ebooks o libros digitales, la revista académica y los artículos científicos. Bueno, el origen se remonta al campo de la psicología, como se mencionó anteriormente, los cuales abarcan, por ejemplo, en el ámbito de las ciencias sociales, ciencias económicas y ciencias aplicadas, como son las ciencias naturales o exactas. Y esto, ¿cuál era la finalidad de las normas APA? Era preparar los manuscritos académicos, científicos, trabajos estudiantiles, etcétera, con el fin de respetar los derechos de autor de sus creadores y así evitar el plagio o la copia, ¿cierto? Bueno, y esto en el contexto académico, la citación es una expresión de ideas que hace referencia a la fuente original. Siempre va a indicar, toda citación va a indicar la información del autor y el año de publicación. Y por supuesto, siempre se deben citar las fuentes utilizadas para respetar las contribuciones de otros autores. La citación además permite atribuirles las teorías, investigaciones o ideas que utilizamos en nuestro trabajo de investigación a fin de tener antecedentes, sustentar o debatir lo que estamos investigando. Por ejemplo, nosotros podemos decir, este autor argumenta o tiene este punto de vista, sin embargo, este otro autor argumenta esto, y ahí estamos contraargumentando. Y por supuesto, como dijimos anteriormente, permite argumentar y contraargumentar. Ahora bien, ¿cuáles son las tipologías de citación? Existen, yo les hice este esquemita, este mapa conceptual para que ustedes puedan, digamos, hacerse un bosquejo mental de cuáles son los tipos de citas. Primero, existen las citas textuales o citas directas y por otra parte existe la cita indirecta o también llamada parafraseo. En el primer caso, las citas textuales o citas directas se obtiene la información tal como la expresan los autores. Y en este tipo de cita encontramos una cita directa corta o una cita directa larga. ¿Cuál es la corta? La cita corta, aquella que contiene menos de 40 palabras del autor, y la cita larga es aquella que tiene más de 40 palabras, igual a 40 o más. Tanto en la cita corta como en la larga encontramos la narrativa por una parte y por otra parte la parentética. ¿Qué quiere decir en primer lugar narrativa? Es aquella cita que hace énfasis en el autor y por otra parte la parentética, aquella que hace énfasis en la idea. Asimismo, en la cita de parafraseo, cita indirecta, es cuando se presenta la idea del autor. Por eso se dice parafraseo,
porque no se está diciendo lo que dice tal cual como el autor lo indica. Y aquí mismo también encontramos la cita corta y la cita larga. Vamos a ver unos ejemplos. En el primer caso, citas directas o citas textuales. Aquí tenemos una cita corta, vale decir menos de 40 palabras. Tenemos en el primer ejemplo una parentética, vale decir énfasis en la idea. Por ejemplo, aquí tenemos una segunda característica del contexto judío es el acto de compartir la mesa con los que no son del grupo, en donde, que aquí si observan la imagen, se abre las comillas y acá se termina citando tal como lo dijo este autor. En este caso se indica, se cierran las comillas, se abren los paréntesis, se indica el apellido del autor, coma el año, coma y la página y siempre acá un punto final. Y por otra parte, cuando se hace un énfasis en el autor, se indica el apellido del autor, el año y luego las comillas para finalizar con la página. Cualquiera de los dos casos está correcto. ¿Qué pasa cuando tenemos una cita larga en las citas directas o textuales? ¿Cuáles son los aspectos formales? Primeramente, no utilizamos comillas para encerrar este tipo de cita. Al iniciar la cita, se debe utilizar sangría en todo el bloque a 1,27 centímetros del margen izquierdo, que ya lo vamos a ver más adelante. No se debe agregar espacio adicional ni antes ni después. Y tenemos aquí estos dos casos. Podemos citar la fuente entre paréntesis después de la puntuación final de la cita, por ejemplo, autor, coma, año, coma, P y el número, o bien podemos citar el autor y el año en la narración antes de la cita, y para eso se coloca el número de páginas entre paréntesis después de la puntuación final de nuestra cita, ¿cierto? Y en ningún caso vamos a agregar un punto después del paréntesis final. Acá tenemos un ejemplo de todo lo anterior. Aquí tenemos una cita larga, como ustedes se pueden ver, que vale decir más de 40 palabras, y dice así. Así pues, en el contexto judío, 2 puntos, y acá está la cita de nuestro autor. Acá tenemos la sangría, que es 1,27 centímetros solamente del lado izquierdo. Y acá tenemos los datos de la cita siempre al final. Y en este caso, por ejemplo, es paréntesis, roman, coma, el año de publicación o de edición y la página de donde se obtuvo esta cita. Y acá no termina sin punto, ¿ok? Perdón. Y acá tenemos una cita narrativa que es cuando se hace un énfasis en el autor. Aquí, por ejemplo, se menciona. Así pues, en el contexto judío, en palabras de Román 2015, vale decir el apellido del autor y el año. Y acá tenemos nuevamente la cita, la sangría 1,27 centímetros. Y acá termina con un punto y luego se indica la página. Ahora bien, ya vimos las citas directas, ¿cierto? Ahora vamos a ver las citas indirectas, vale decir aquellas que son parafraseadas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como se mencionó anteriormente, es cuando un escritor toma una idea de un autor, pero no la escribe exactamente, sino que lo adecua con sus propias palabras. Y en este caso se omite el dato de la página. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Aquí tenemos dos casos de una cita corta, vale decir, aquella cita que tiene menos de 40 palabras. En el primer caso vemos que se realiza un énfasis en la idea. Tenemos, por último, la ruralidad puede aludir al desarrollo rural, el cual comprende la atención a poblaciones socialmente marginadas y vulnerables,
Aquí se abre el paréntesis y se utiliza el autor et al, que ya lo vamos a ver más adelante, que significa y otros en latín, y luego coma el año de publicación. Y por otra parte tenemos el énfasis en el autor, que tenemos los autores, Girben, et al, vale decir y otros, y el año de publicación de nuestra fuente de información. Ahora bien, existen reglas según la cantidad de autores. Por ejemplo, si tenemos un autor, cuando se hace una cita en la idea o parentética, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a tener días, coma y el año de publicación o de edición. Esto equivale a lo mismo que si utilizáramos la citación narrativa o un énfasis en el autor, que sería días afuera del paréntesis y obviamente el año de publicación dentro del paréntesis. Cuando tenemos dos autores se va a utilizar el conector y, por ejemplo, Guzmán y Beltrán, y luego el año 2023, al igual que en el otro caso, el año de publicación entre paréntesis. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos igual a 3 o más de 3 autores? Bueno, se va a utilizar la palabra, como se dijo anteriormente, et al, que significa y otros. En este caso tenemos Hernández, et al, y luego coma el año de publicación. Ahora bien, también podemos tener autores corporativos. Vale decir, por ejemplo, instituciones, organismos, por ejemplo, si quieren citar la Universidad Católica de Valparaíso, en este caso la primera citación sería todo, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, entre corchetes, sus siglas, en este caso PUCD, como ahí el año de publicación. Pero luego no es necesario que ustedes vuelvan a citar Pontificia Universidad. No, en este caso se utiliza simplemente sus siglas conocidas, que es PUCB, y luego el año de publicación. Acá tenemos chat. Usaría lo mismo con el Mineduc, por supuesto. Muy bien, Teresita Fernández. Muy bien tu pregunta. Por ejemplo, Mineduc, la primera cita, ¿cómo sería? Ministerio de Educación, 2023. ¿Y cómo serían las citaciones posteriores? Sería Mineduc, 2023. ¿Cierto? Muy bien, Teresita. Ahora, cuando tenemos el autor corporativo sin abreviatura, obviamente lo utilizamos sin abreviaturas, como en este caso que es Seminario de Riesgo Agropecuario. Ahora bien, una observación, sobre todo ahí para Teresita que preguntó, en el caso de los autores corporativos no es obligatorio utilizar la abreviación. La norma ZAPA no indica de forma obligatoria esta regla. Sin embargo, y sobre todo y personalmente yo sí lo recomiendo. ¿Por qué? Porque esto les va a evitar repeticiones engorrosas a lo largo de su texto. Por ejemplo, si están redactando una tesis, sería obviamente muy repetitivo encontrar Pontificia Universidad o en el caso de Mineduc, como indicaba su compañero. Ahora bien, ¿qué pasa con estos casos especiales? Por ejemplo, podemos tener un mismo autor con obras de publicación en la misma fecha, que también suele ocurrir y a ustedes les va a pasar cuando estén redactando su tesis o memoria de grado. Bueno, para diferenciarlo se debe incluir la letra minúscula A, B, C, D, E, etc. después del año. Y la combinación año y letra se usa tanto en la cita del texto como en la entrada de la lista de referencias. Por ejemplo, aquí yo les puse, tenemos una obra que son las reglas del Código Civil de Chile sobre interpretación de las leyes, cuyo autor es nuestro profesor que falleció, Alejandro Guzmán Brito, del año 2007. Y posteriormente también tenemos una segunda obra que se llama el Código Civil de Chile, en tales años, del mismo autor y del mismo año. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Cómo lo diferenciamos?
Bueno, las normas APA, séptima edición, indica Guzmán, 2007, A en minúscula, y por otra parte, Guzmán 2007, B. Esa es la citación. Ahora bien, ¿cómo sería en las referencias? Se ordena de forma alfabética por el título, exceptuando los artículos un, una, el o la. Por ejemplo, tenemos Guzmán, Alejandro, el año 2007, A, y acá se ordenan por el título, vale decir, sin el del Código Civil y sin las de las reglas del Código Civil de Chile. En este caso, código se ordena primero que reglas, entonces ese se ordena en primer lugar. Ahora bien, también nos podemos enfrentar con autores con apellidos idénticos. Bueno, en este caso, antes del apellido se agrega la inicial del nombre para diferenciarlo. Por ejemplo, tenemos Novoa 2005 y también tenemos Novoa 2016. Bueno, a esto se le agregan las iniciales de su primer nombre y luego se indica todas las cifras. En el caso especial, por ejemplo, si tenemos coincidencia en los mismos apellidos y en las mismas iniciales, que también nos pueden ocurrir, es necesario aclarar que versan sobre distintos autores, ¿cierto? Para diferenciarlo. Bueno, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que incluir el primer nombre del primer autor en la cita del texto. Por ejemplo, tenemos la científica chilena Cecilia Vergara, 2019, argumenta que ahí está la cita, mientras que Catalina Vergara, 2019, afirma que mayormente están constituidos por lípidos y proteínas. Si ustedes observan este ejemplo, se indica Cecilia Vergara y también Catalina Vergara, porque claro, sus iniciales son las mismas, entonces en este caso sí se debe utilizar todo el primer nombre. También tenemos, a ver, tengo una pregunta por acá. Jan Morris, ¿qué ocurriría si por casualidad ambos autores tienen mismo nombre y apellido? La publicación es del mismo año. Muy buena tu pregunta. Bueno, si pasa en ese caso, debemos utilizar el otro apellido o bien el otro nombre. Acá recomiendo que sea por ejemplo, el otro nombre. El otro nombre quizás, obviamente, no se va a repetir, ¿ok? O bien el otro apellido. De nada. Ya, entonces, aquí me salté. Por ejemplo, si tenemos la cita sin autor, se debe citar el título o las primeras palabras de este seguido de la fecha. Por ejemplo, si nos tocamos con libros, revistas, informes sin autor, siempre utilizamos el título en cursiva y luego si tenemos, por ejemplo, artículos de revista, capítulos de libro o sitio web, el título en comillas y luego el año. Por ejemplo, aquí tenemos los últimos estudios en dermatología señalan que las temperaturas extremas provocan la irritación de la piel y acá lo citamos, en este caso estudio dermatológico, entre comillas, y luego el año de publicación. Ya. ¿Qué ocurre si tenemos citas sin fecha? Bueno, en este caso utilizamos S.F, que significa sin fecha. Se debe citar el apellido seguido de la sigla S.F. Por ejemplo, tenemos con esto de Rowe, S.F, que significa sin fecha, señala que en la teología cristiana es primordial indagar sobre Jesús histórico. Ahora bien, también podemos tener una fecha aproximada. Por ejemplo, sucede mucho con los libros históricos
que no tenemos la fecha o el dato, la fecha de publicación o de edición de nuestra fuente de información, entonces tenemos, pero sí tenemos una fecha aproximada, y en este caso se utiliza también de la abreviación del latín que significa cerca de, utilizamos una C. Por ejemplo, tenemos The Row, entre paréntesis, la C 1980, vale decir, estamos citando a The Row, que está una fecha aproximada, ¿cierto? Que se hizo, que puede tener una fecha de publicación de 1980. Ahora, ¿qué sucede si tenemos citas con autor anónimo? Bueno, si la obra indica como autoría anónimo, se debe indicar la palabra anónimo. Por ejemplo, tenemos la importancia de publicar los resultados de toda investigación, radica en la contribución del conocimiento científico para el bienestar de la sociedad. Y el autor de esto dice anónimo, entonces nosotros lo indicamos como anónimo. Y obviamente la lista de referencias se va a indicar y se va a ordenar alfabéticamente como anónimo, ¿ok? Si tenemos que citar dos o más obras, por ejemplo, del mismo autor, distintas obras de una misma autoría, se debe indicar el apellido y luego ordenar de forma cronológica, siempre de menor a mayor fecha. Y las obras sin fecha se ordenan al comienzo. Por ejemplo, aquí tenemos las investigaciones de Castellanos y otros, es decir, EAD. Y acá, como si ustedes observan este ejemplo, se va a ordenar primero las de sin fecha, luego de menor a mayor fecha, y obviamente acá utilizando la A o la B si es del mismo autor, pero son distintas publicaciones, y finalmente terminando en la última fecha. Ahora bien, también nos podemos enfrentar que tenemos distintos autores. En este caso se ordenan de forma alfabética, separado por punto y por coma. Por ejemplo, tenemos la teoría archivística, engloba el nivel teórico y el nivel práctico, procedimientos y técnicas. Y acá tenemos Clark, et al, coma, el año de publicación, punto y coma, Taylor, 2015, punto, coma, Thomas. Vale decir, estos tres autores están de acuerdo en que la teoría archivística engloba el nivel teórico y el nivel práctico. ¿Se entiende? Ahora bien, ¿qué ocurre si tenemos citas de obras religiosas? Por ejemplo, tenemos que citar la Biblia. Bueno, en este caso se debe indicar de forma numérica los salmos, los versículos. También se debe citar el libro, el capítulo, el versículo, la versión de la Biblia de donde se extrajo. Por ejemplo, aquí yo les indiqué, como indica el Salmo 25 a 25 es a 3, Reina Valera es el nombre del título de una traducción de la Biblia, ¿ya? Y luego seguida del año. Y ahí indicar toda la cita. O bien, acá en el segundo ejemplo tenemos Salmo 25, 3, Reina Valera y el año de publicación o de edición. Ahora bien, si tenemos citas de una comunicación personal, ¿cuál es la comunicación personal? Por ejemplo, tenemos cartas privadas, conversaciones telefónicas, correos electrónicos, memorandos, que son informes breves que se hacen entre departamentos de una institución, conferencias de clases no grabadas, por ejemplo, si ustedes grabaron a su profesor durante su clase, no sé, de derecho, de ingeniería, o incluso los discursos en vivo, todo eso conforma una comunicación personal y ustedes lo pueden citar. En este caso, solo se cita en el texto, no se incluyen las referencias bibliográficas. ¿Por qué? Porque los lectores después no pueden recuperar esta información de esta fuente, ¿cierto? En este caso se debe incluir la frase comunicación personal y luego la fecha más exacta. Por ejemplo, en el primer caso tenemos Alarcón, comunicación personal, la fecha
19 de abril 2023 afirma que, y ahí está la cita. En el segundo caso tenemos una cita parentética. Dice, existen ventajas y desventajas en los alimentos transgénicos. Entre paréntesis, Alarcón, comunicación personal, 19 de abril, 2023. ¿Ok? Ahora tenemos fuentes secundarias. Vale decir cuando es una cita de una cita. Por ejemplo, tenemos una fuente de información, pero esa fuente de información está recurriendo a otra fuente de información. Por ejemplo, en un libro tenemos que se indica, por ejemplo, un autor está citando a otro autor, pero está contenida de otra fuente. Por ejemplo, se está leyendo una obra física italiana de Fabiola Gianotti y ella cita una afirmación o una opinión de Stephen Hawking. Vale decir, Fabiola Gianotti no está diciendo algo de su propia autoría, sino que está citando a otro autor. Bueno, ¿qué se hace en este caso? Podemos utilizar la cita directa narrativa o la cita directa entre paréntesis, o la parentética. En el primer caso, la cita directa narrativa, tenemos para Hopkins, 1982, citado por Gianotti, 2019, el universo es una cáscara de nuez, entre comillas, y luego la página de donde se extrajo esta cita. La fuente original sería ¿cuál? Hopkins, ¿cierto? Pero ¿cuál es mi fuente secundaria? La fuente secundaria corresponde a Gianotti 2019. Asimismo, cuando tenemos la cita directa, entre paréntesis, parentética que diga, por ejemplo, tenemos el universo es una cáscara de nuez, entre comillas, y luego tenemos aquí entre paréntesis Hopkins 1982, citado en Gianotti, vale decir, tenemos la fuente original y tenemos una fuente secundaria de información. Ahora, para reflexionar, tenemos estos dos conceptos que son muy importantes, sobre todo cuando hablamos de las normas APA, que ustedes dicen por qué se debe citar o cuál es la importancia de citar siempre. Bueno, porque esto implica los derechos de autor o la propiedad intelectual que en nuestras normas chilenas está regulada en la ley número 17.336. Es aquella que dice que aquellos que adquieren el autor o los autores, sea de personas o institucionales, por el solo hecho de crear su obra, sea artística, científica, literaria, etc. Y esto, por tanto, se debe evitar el plagio, vale decir, se debe, ¿qué es el plagio? Hacer uso de la idea gráfica, sea textual, sin realizar la citación, vale decir, no utilizar la cita. Bueno, la bibliografía digital, las normas APA, séptima edición del año 2020, se encuentran en la bibliografía digital de los recursos bibliográficos de lectura obligatoria, y en este link acá les dejé el link donde ustedes pueden acceder y consultarla digitalmente. La bibliografía digital ustedes la consultan, como su nombre lo indica, solamente de forma online, ya no la pueden descargar. Acá tengo una pregunta. Sí, ¿cómo se cita un seminario? Un seminario implica lo mismo que una conferencia. En ese caso sería una comunicación personal. Luego dice Teresita, discúlpeme, del taller, ya tengo que asistir a otro taller de Kazakhstan. Sí, no te preocupes, Teresita, nosotros te vamos a enviar el PPT y la grabación también, que obviamente después las puedes consultar por YouTube. Sí, les vamos a mandar el PPT.
Pero antes, Teresita, y bueno, con esto ya ya estamos en lo último. Bueno, ahí están, por supuesto, las referencias donde ustedes pueden consultar acá todo lo que de dónde se obtuvo la información. Muchas gracias por supuesto, por su participación. Y por supuesto, quiero saber si hay más consultas. Y mientras ustedes van viendo si tienen más consultas, yo aquí voy a dejar de compartir. ¿Cuál es el canal? Ya. Ingresas a la página de Bibliotecas PUCB y ahí puedes ver todos los tutoriales. Bibliotecas PUCB. Yo les quiero, antes, por favor, les voy a mandar una encuesta de satisfacción sobre este taller que es muy importante que por favor ustedes lo puedan responder para saber qué les pareció el taller, si obviamente les va a ser de utilidad. Ahí se los envié en el chat. Aquí veo una pregunta. Daniela Teresa Guerra dice, hola, las citas largas con sangría, ¿van en cursiva? No, no van en cursiva. Mira, Daniela Teresa. Mira. No, cuando es cita larga, no, no va en cursiva. Por ejemplo, acá tenemos la sangría, que es la sangría francesa, que es su nombre, si no me equivoco, que es de 1,27, solamente se utiliza en el lado izquierdo. Y acá nada va en cursiva, simplemente se centra la cita por supuesto, en el centro de la hoja con la sangría, pero no va en cursiva, no. Hay más consultas. Todos han logrado, están accediendo al formulario de satisfacción. Y bueno, ustedes pueden ver, pueden evaluar qué les pareció el taller, si les va a ser de utilidad, o si ya habían antes asistido a un taller de biblioteca. eh, o bien también como que en qué taller a ustedes les gustaría también participar. Y ver cuando parte no hay consulta se puede hacer sin problema. Ya, ok, perfecto. Y bueno, como les dije anteriormente, se les va a enviar la presentación, además la grabación del taller, por si todas las cosas que no dije, que no están escritas, ustedes los pueden volver a repasar. Sí, Oscar, se va a enviar la grabación del taller, sí. En la presentación y la grabación, por supuesto, se les va a enviar. Ahora bien, si ustedes tienen cualquier duda que no se haya mencionado, que se haya mencionado en el taller, pero quieren como están como indecisos, ustedes me pueden escribir a mi correo, que de todas formas está en la presentación, pero se lo escribo por el chat, ucb.cl. Yo sí, sí. Ahí está mi correo por si ustedes tienen alguna consulta de las normas APA, ustedes simplemente me escriben, me dicen, sabes que yo sí estoy indecisa con esto, solamente quiero saber si está ok, si está bien. Ya, entonces, ¿hay más consultas? ¿O quedó todo claro? ¿Les sirvió, chicos? Espero que le haya servido a todos.
Claro, formulario completado. Gracias, no, por supuesto, gracias a ustedes por participar. Bueno, asistieron muy poquitos, pero así que gracias a ustedes por participar. Espero que realmente le haya servido porque, bueno, las citas, muchos lo ven como, ah, no, las citas, pero es algo igual complejo porque son muchas reglas, son muchas cosas que uno tiene que tener presente, sobre todo, perdón, sobre todo en los casos especiales. Por ejemplo, cuando es parafraseo, como hacemos una cita larga, en una cita indirecta. Ivette dice, muchas gracias por el taller, perfecto. Muchas gracias, entonces chicos, a todos ustedes por haber participado del taller. Cualquier cosa, duda, me escriben a mi correo si tienen, si les quedó alguna inquietud. Y se les va, espero que todos hayan respondido el formulario, por favor, que es muy importante para nosotros tener una retroalimentación. Y eso, chicos, se les va a enviar todo. Bueno, nos despedimos, que estén muy bien, que tengan una muy bonita tarde, que lleguen todos bien a sus casas. Jan dice muchas gracias. Ah, qué bueno, Jan, qué bueno. Ya chicos, que estén muy bien. Buenas tardes a todos y me despido. Chao, chao.